Gracias por continuar con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saluda Roxana Noriega. Les ofrecemos más de los trabajos realizados en el marco del Foro Informativo para visitantes extranjeros en el proceso electoral federal 2014-2015. Específicamente les presentamos la ronda de preguntas y respuestas de la sesión 9, cómputo y provisión de resultados preliminares, actividad moderada por John Giuliani, magistrado de la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Al término de esta sesión continuaremos con las actividades realizadas en la sesión 10, integración y atribución de la Mesa Única de Votación, que dio inicio con la presentación del moderador Salvador Romero, director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, quien ofreció una introducción al tema para después comenzar con la ponencia de Miguel Ángel Solís, director ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. De esta manera, les invito a que se quede con nosotros con estas reflexiones de estas dos sesiones de trabajo. Comenzamos. ¿Qué tan factible o arriesgado sería el crear una plataforma digital donde los ciudadanos pudieran votar a través de una aplicación o módulo especializado en lugar de utilizar, ahí me quedé? La otra parte no la entiendo. Así, si en lugar de utilizar ya boletas de papel, optar por dispositivos digitales en los cuales los ciudadanos pudieran votar, así evitando tanto movimiento en cuanto a papelería y logística. Y sobre todo ante la posibilidad de que se puedan manipular cierto tipo de resultados en el traslado de ciertos documentos o la contabilización de los mismos. Muchas gracias. Si el señor Ciro podría responderle al ciudadano. Claro que sí. Gracias. En México, en distintas entidades se avanzó en el voto electrónico. A partir de la reforma de 2014, que nos creó una ley general de partidos y la figura que ustedes van a observar el domingo, que se llama la casilla única, es decir, un mismo lugar de votación similar para las elecciones locales y federales. Quien tenía voto electrónico no lo va a poder hacer. Esto implica que seguiremos por la vía de las boletas de papel introducidas en una urna de cartón, pero la legislación también abrió mayores posibilidades para el voto desde el extranjero. Hasta ahora llevamos 2 ejercicios que han sido por correo, pero ahora se permite distintas modalidades, que es voto presencial, voto por correo o voto electrónico. De tal manera que vamos a tener la posibilidad de innovar en 2018. No lo hicimos desde ahora porque en las elecciones federales solo habrá voto desde el extranjero cuando se elige presidente de la República y el Senado. Algunas legislaciones locales permiten el voto desde el extranjero para elegir gobernador, y de hecho es el caso ahora en Colima, Michoacán y Baja California, pero será otra vez por correo. Entonces, sí vamos a tener la posibilidad de desarrollar esto, no dentro del territorio nacional, y desde mi punto de vista, el mayor obstáculo para avanzar hacia un sistema de este tipo no es técnico, es político, tiene que ver con la confianza.
porque usted dice, ¿se puede manipular el resultado? Yo creo que no, que hay suficientes candados para que el voto depositado en papel en una urna se cuente bien y se respete. Pero la experiencia que nosotros tenemos en México es que después de una larga tradición de desconfianza en los resultados electorales, hay mucho escepticismo, porque la capacidad de que la gente certifique y controle la transparencia de un voto emitido a través de dispositivos digitales es mucho menor que si se deposita en papel. Incluso aquí se ha llegado a cuestionar el programa de resultados electorales preliminares, que no tiene validez desde el punto de vista de generar efectos legales para decretar ganador. Se ha acusado la existencia, sin ningún fundamento, por cierto, de logaritmos que hacen que se vayan construyendo los resultados a favor de algún candidato. Entonces, nuestro mayor obstáculo para introducir avances tecnológicos a nuestro sistema de votación no es técnico, es estrictamente político. Sí, muchas gracias. Vamos a darle 2 minutos a Carlos Ariel, que me había pedido la palabra, por favor, sobre la misma pregunta. Bueno, muchas gracias. Si se superara pues el tema político, que es el origen de las desconfianzas, técnicamente, como lo dijo Ciro, sí es viable. Pero digamos, requiere de varias condiciones. Lo primero que pueda ser posible, identificar al ciudadano a distancia. Lo que digamos es posible si se tiene, en Colombia se tiene una base central con más de 1.000 millones de huellas de los ciudadanos, de manera que es posible identificar al ciudadano electrónicamente cuando va a votar. De hecho, los ciudadanos se inscriben para cambiar su sitio de votación electrónicamente, es decir, de manera que la huella está siempre online y posible de acceder. Eso entonces supone la facilidad de cualquier aparato, sea conectado a un computador o a un tablet, o incluso sin conectar, si tiene la posibilidad de enviar una señal a la base de datos y le va a decir ese señor si es ese señor. Pero el otro problema es que sí habría que vincular, así como se vincula la identificación a la base de datos, para que las personas no tuvieran que desplazarse, tendrían que vincular sus aparatos, sus tablets, bueno, lo que vayan a utilizar para votar después de identificados, pues con una IP que se sepa que es la de esa persona y no la de otra, porque en todo caso siempre existiría la posibilidad de que una persona vota por otra si no se toman esas dos medidas, es decir, la identificación de la persona y simultáneamente la correspondencia entre la identidad de la persona a través de la huella identificada electrónicamente y una máquina que indudablemente se sepa que sí es la de esa persona, que eso es una dificultad técnica cada vez más superable, pero yo pienso que el futuro del voto electrónico tiene que ver más con estas posibilidades de una identificación desmaterializada y una mesa de votación desmaterializada, ¿no? Pero pues requiere de muchísima confianza, porque si se ponen en duda, y en Colombia también en ocasiones se han puesto en duda unos datos preliminares que no tienen valor legal, que se pueden confrontar contra unas actas que se escanean y se cuelgan en la web. ¿Cómo será esto donde todo es desmaterializado? Muchas gracias. Sí, una última pregunta, va dirigida a Sudáfrica y va dirigida a Colombia. Preguntan ¿de qué manera han resuelto en Colombia y en Sudáfrica el tema de la desconfianza en los resultados electorales? Pero vamos a hacer breve, a ver si podemos hacerlo en 1 minuto, por favor. Gracias. Muchas gracias. No respondí la primera pregunta, pero también quisiera responder esa y la segunda. En Sudáfrica, la pregunta más grande que tenemos es, ¿cuál sería la huella digital? Porque esto puede tener muchos significados. El voto electrónico es más bien, ¿qué estás intentando resolver? ¿Cuál es el problema aquí? Necesitas saber cuál es el problema. El caso en Sudáfrica, me parece que el problema es la cuenta, porque como les mencioné,
nosotros cerramos las estaciones, las casillas a las 9, muchas veces el personal está cansado y por lo tanto uno tiene que hacer algo para poder lidiar con el problema práctico. Y eso es porque estamos explorando la posibilidad del voto electrónico. Ya estamos haciendo la investigación de escritorio, de oficina, y estamos invitando a personas de países que ya están utilizando el voto electrónico, como las personas de Brasil, India. Ellos han sido parte de nuestras discusiones y estamos intentando ver cuáles son el estilo de modelos que podríamos eventualmente adoptar. Pero tenemos que tener en cuenta los problemas que ya han mencionado, los cuales son la corrupción, el hackeo y la manipulación de los resultados, ya que estos son problemas reales asociados con la votación electrónica. Ahora, ¿nosotros cómo lidiamos con la desconfianza? No me parece que podamos eliminar por completo la desconfianza, porque primero que nada, cuando tengas elecciones, siempre va a haber personas que no estén satisfechos con la manera en la que han llevado a cabo la votación. Gran parte de las personas que perdieron las elecciones siempre tendrán algo que decir en contra de las comisiones, que creen desconfianza. Sin embargo, estas son las cosas que tenemos. Hemos introducido transparencia en nuestros sistemas. Tenemos la práctica de la participación ciudadana en todo nivel. Inclusive cuando se pierden las elecciones, un sistema que llamamos de comités patilans. Estos son aquellos que participan a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Cumplen con todos los requisitos. Es una ventaja que obtiene resultados de todos los, da ayuda a los partidos políticos, a los TI y ayuda a solucionar todos los problemas relacionados con las elecciones. Así que esto es lo normal, lo regular. Así que como pudieron ver en el video, ellos participan inclusive el día de las elecciones, hay problemas. Ellos pueden ver todo lo que está sucediendo. Tienen a representantes a nivel local. Si ustedes van con ellos en cualquier momento, si tienen problemas, ustedes les dicen cuál es el problema. No tienen que esperar a los partidos políticos para que identifiquen problemas. Porque una vez que han identificado el problema, pueden ir con el partido político y decir, tenemos un problema en las siguientes estaciones. Y esta es la naturaleza del problema. ¿Ustedes qué piensan que deberíamos hacer? De esta manera están involucrando la resolución del problema a las personas. Muchas gracias. Sí, Calvaril, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que siempre hay que darle la posibilidad a las personas que puedan verificar si lo que se está presentando como dato preliminar o incluso como escrutinio, el que hacen en Colombia jueces y notarios, es válido. Por esa razón, si se logra producir unos resultados rápidos, es decir, que antes de la medianoche se conozca el 90 o el 100% de unos resultados de una elección, simultáneamente en Colombia la ley estableció la obligación de escanear las actas de donde salen esos resultados, y eso que permite que hoy por hoy con la tecnología esas actas que están ya digitalizadas, que están escaneadas, es factible que ellos, me refiero a los partidos, a las campañas que además tienen muy buenos recursos, puedan producir unos resultados y verificar los resultados que se están dando en el preconteo, que finalmente es lo menos importante verificar. Pueden incluso realizar unos resultados para que el escrutinio, que es el resultado que tenga valor legal, se pueda hacer. La experiencia en Colombia, sobre todo del mes de marzo, es que algún partido discutió los resultados y la única manera de decirle, mire hombre, eso no es especulando, eso usted tiene ahí las actas, súmelas. Si le da lo mismo, pues quiere decir que está bien, y si no da lo mismo, quiere decir que nosotros nos equivocamos. Con ese ejercicio se logra una gran tranquilidad y mucha confianza. A las pocas horas de las elecciones muchos candidatos tenían sus expectativas vivas y eso genera desconfianza e inconformidad. Cuando tienen la posibilidad a las 6 horas, 8 horas de estar sumando a ver cuántos sacaron donde les interesan el universo para ver si van a ganar o si van a pasar y ganar la curul o no, en ese momento adquieren toda la tranquilidad y toda la confianza. Sí, muchas gracias. Con esta intervención finalizamos y vamos a darle un aplauso a los panelistas, por favor.
tardes. Deseo darles a todos ustedes la bienvenida, agradecerles además por su presencia en esta última actividad académica de la tarde, que va a girar en torno a integración y atribuciones de la Mesa Única de Votación. Hemos tenido la oportunidad en los días previos de observar cómo una de las principales innovaciones que va a tener el proceso electoral mexicano en esta oportunidad es el de unir las mesas que antes estaban separadas entre, por un lado, aquella que administraba el Instituto Federal Electoral y por otro lado, los institutos de cada uno de los estados. Lo que suponía en la práctica para un ciudadano asistir, ir a votar a una de las mesas y luego realizar exactamente el mismo procedimiento para votar en la segunda mesa, la mesa del Instituto Electoral local. Y esto, como se señaló, implicaba una redundancia y una pérdida de tiempo para el ciudadano, pero también una redundancia y una pérdida de tiempo y de recursos para los mismos organismos electorales. Y por lo tanto, la actual conformación de la mesa única, es decir, que permitirá que el ciudadano se acerque y pueda votar en la misma mesa para la elección federal y luego a continuación para la elección del estamento local de cada uno de los estados, es una de las innovaciones de este proceso electoral. Y creo que la importancia de esta mesa que vamos a poder observar el día domingo, vamos a poder verla a través de la experiencia mexicana y, por otro lado, de una experiencia internacional. Y tengo aquí a dos expertos internacionales con una muy amplia trayectoria en asuntos electorales. Por un lado, desde el lado de México, para que podamos entender mejor las implicaciones, los desafíos que planteó, pero también las ventajas que va a tener este modelo, tenemos a Miguel Ángel Solís, que es el director ejecutivo de organización electoral del INE y que tiene aproximadamente 25 años de experiencia de trabajo en distintos grados en la institución electoral mexicana. Y por lo tanto tenemos la oportunidad de contar con una visión amplia sobre este proceso. Y también nos acompaña hoy Wilfredo Penco, que es uno de los especialistas en América Latina más reputados y más conocidos, que ejerce actualmente la vicepresidencia de la Corte Electoral del Uruguay, que nos podrá mostrar la experiencia uruguaya, pero también hacer alusiones y referencias con la amplia experiencia internacional que tiene a algunos otros casos sobre los modos de integración, de funcionamiento de esta mesa única. Sin más, dejo yo con la palabra a nuestros anfitriones de México para que puedan compartir la experiencia y dando para que podamos estar dentro de los tiempos previstos 15 minutos a nuestros dos expositores. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me da un gusto enorme estar con ustedes, poder darles la atención que merecen como gente invitada en nuestro país a observar nuestras elecciones. Me da también mucho gusto, es un honor compartir el tema con el doctor Romero y con el doctor Penco, que son autoridades en la materia reconocidas a nivel internacional. Y debo decir de entrada que si bien tenemos 25 años en el trabajo electoral en México, los mismos años que está por cumplir el Instituto Nacional Electoral con su antecedente Instituto Federal Electoral, en el tema que estamos tratando en este momento, la mesa directiva única o la casilla única, el Instituto
Nacional Electoral tendrá su primera experiencia. Ha tenido la experiencia de forma experimental, digámoslo así, en algunas elecciones concurrentes de lo federal con lo estatal en alguna de las entidades de México, lo que fue la base para poder implantar este modelo que a nivel nacional se corre con la primera experiencia en 2015. De tal manera que en mi exposición va un poco de cómo se originó el modelo en México y también un poco de la esperanza de que podamos enfrentar los desafíos con suficiencia en todos los aspectos para que se fortalezca el modelo. Y entonces me parece que teniendo la distinguida presencia de ustedes, pueden ofrecernos también con sus comentarios al final del tema o al final de las exposiciones algunas recomendaciones interesantes que yo agradecería mucho. Vamos a evaluar el modelo en esta magnitud por primera vez en México. Miren ustedes, voy a guiarme por esta ruta. Un poco los antecedentes del modelo de la casilla única, los beneficios que se buscan en este modelo en el sistema electoral mexicano, la integración y las atribuciones de la mesa directiva única, el escrutinio, muchas gracias, sí, el escrutinio y cómputo, que es especialmente importante en este modelo, la representación de los partidos y candidatos independientes. Alerto que es la primera vez también que en las elecciones federales de México hay candidaturas independientes. Va aquí un modesto reconocimiento a quienes tienen esto y muchas cosas más que en México apenas están empezando a implantarse. Y finalmente 2 o 3 desafíos que quisiera yo que ustedes observaran en el desarrollo de su misión en nuestro país. Veamos los antecedentes. A diferencia de algunos de los países de donde ustedes proceden, el modelo mexicano no implica centros de votación. De tal forma que en cada una de las 68,000 secciones electorales en que se divide el país, debe instalarse una casilla básica, las casillas contiguas que sean necesarias, las extraordinarias necesarias y las especiales cuanto sea necesario, bien distribuidas en el territorio nacional. Estos diversos tipos de casillas atienden al propósito del modelo mexicano de acercar la elección al domicilio del elector y hacer que éste recorra la menor distancia posible para ir a depositar su voto. Una casilla extraordinaria, por ejemplo, se instala dentro de una sección electoral cuando media un puente, un río, un barranco, unas ciertas condiciones de infraestructura de transporte que dificulta la llegada dentro a veces de una misma ciudad para el elector, y se le pone una casilla extraordinaria cerca de su domicilio. Entonces, primero tenemos esta circunstancia que nos hace tener una enorme cantidad de casillas en el territorio nacional, que yo ilustro en el cuadro y que serán al dato que hoy tienen nuestros sistemas informáticos, 148,868 casillas. Puede variar mañana o pasado, porque todavía mañana y pasado los consejos distritales pueden adoptar alguna decisión, por ejemplo, que dé de baja una casilla, por cuestiones, por ejemplo, de que no hay la seguridad suficiente para los electores. Nuestro modelo también es farragosamente de papel.
como es farragoso en sus procedimientos electorales. Por eso México puede ofrecerle una gran cantidad de mecanismos y procedimientos a otros países. Y entonces, en una gran cantidad de casillas, el uso de una gran cantidad de formularios, de formatos, de procedimientos, de mecanismos, de documentos, harían deseable el voto electrónico, pero en nuestro país no existe. Las leyes no contemplan una elección constitucional a través de votación electrónica. Será desde luego, y estamos trabajando para ese propósito. Las elecciones concurrentes que ha habido anteriormente en nuestro país, como dijo el doctor Romero, se han llevado a cabo de manera distinta. Una casilla para las elecciones de tipo federal, presidencia, senadores, diputados federales, y otra casilla puesta en el mismo sitio, separada por 2-3 metros, para recibir las elecciones de gobernador, de diputados locales y de ayuntamientos. Y entonces, esto que se llama el modelo de casilla espejo en México, nos daba una ruta compleja de votación para los electores. En un extremo que acontecía 2 o 3 procesos atrás, el elector tenía que hacer doble fila. Por fortuna esto ya se ha desvanecido en las elecciones de México. Se saturaban los espacios disponibles porque pudiendo tener una casilla para ambas elecciones se tenían dos mesas directivas. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado del Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el proceso electoral federal 2014-2015. Agradecemos su valiosa compañía. Se despide de ustedes, Roxana Noriega. Hasta la próxima.